preguntaba si había, nosotros hemos tenido en nuestro caso más de una decena de reclamos, digamos, de gente que nos ha venido a transmitir esta preocupación de que iban a cobrar la pensión y se encontraban con que no cobraban. Y cuando no cobraban, generalmente pedían asesoramiento, sobre todo las personas que por ahí tienen dificultad para manejar el cajero, sacaban el recibo le marcaba el importe, pero tenían su beneficio suspendido y una leyenda en el recibo que le pedía que se acercasen a ANSES. Lamentablemente la metodología que ha utilizado la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales no es la adecuada. Lo hablábamos esta mañana, estamos hablando de uno de los sectores de la sociedad más vulnerables, cuya vulnerabilidad, como lo manifestamos en el proyecto, se agudiza, digamos, si tenemos en cuenta las condiciones actuales, digamos, de ajuste generalizado con respecto a los tarifazos, a la inflación, a la pérdida del poder adquisitivo, que en la mayoría de los casos estas pensiones están otorgadas, porque es uno de los requisitos de hechos, a aquellas personas cuyas familias padecen situaciones de vulnerabilidad social. Entonces, estas pensiones muchas veces, como bien dice el proyecto, se convierten en el único ingreso o en el principal ingreso del grupo familiar. Así que bueno, imagínense, nosotros tuvimos el caso hoy de una señora que se acercó, cobraba madre de 7 hijos, su marido falleció hace 3 meses, todavía no puede cobrar el beneficio de la pensión derivada de la jubilación de su marido. El grupo familiar vivía de la jubilación del marido y de su pensión de madre de 7 hijos. No puede cobrar todavía la jubilación y se fue a cobrar y se encuentra con que no cobra la pensión de madre de 7 hijos. Hoy ese grupo familiar, donde hay 7 personas, ¿sí?, de las cuales son 5 mayores y 2 menores, de 3 generaciones, nietos, madres y abuela en este caso, no ha tenido ningún ingreso en el mes y va a tener que afrontar como mínimo hasta el próximo mes, yo diría un poco más, sin contar con estos ingresos. Hay que considerar que una vez que se suspende el servicio, el beneficio, el derecho de la pensión, el pensionado tiene como mínimo 3 meses y por lo general entre 3 y 6 meses para recuperar el beneficio, lo cual en situaciones como la que acabé de describir, imagínense lo que significa, ¿no?, para una familia cuyo único principal ingreso es una pensión, que estamos hablando de 4.100, 4.200, 4.500, si tienen varios menores inscritos con los salarios pueden superar los 5.000 pesos, la madre de 7 hijos superan los 5.000 pesos, estamos hablando de ingresos que ni siquiera llegan al valor del salario mínimo vital y móvil. Estamos hablando de ingresos significativos, digamos. Bueno, pero es el único ingreso y es determinante para estos sectores sociales y lamentablemente están padeciendo esta situación. Nosotros, viendo un poco también los justificativos que utiliza, digamos, en la distinta instancia los distintos representantes del gobierno nacional, de hecho Guillermo Bodino, el presidente, digamos, de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, que manifestaba de que había que revisar cada una de las pensiones. Nosotros por supuesto que estamos de acuerdo con que se revise cada uno. Lo que no estamos de acuerdo es la metodología que ha utilizado este gobierno nacional en cortar tajantemente, de forma progresiva, durante este semestre, más de 83.000 pensiones. Es decir, se ha suspendido, eliminado en este semestre ya más pensiones de lo que se ha suspendido el año pasado, que ya habían comenzado el año pasado las suspensiones, eran más aisladas. Este año y sobre todo en los últimos 2 meses se aceleraron masivamente las suspensiones. De hecho, así se han manifestado los reclamos. Y bueno, yo creo oportuno, por supuesto, que este cuerpo, en defensa de los intereses comunes de la ciudadanía y sobre todo de las familias que están padeciendo, campenses, que están padeciendo esta situación y de aquellas que pueden padecerlo en los próximos meses, manifestarnos obviamente en contra de la medida, no en contra de la revisión, esto hay que dejarlo claro, es decir, que se revise cada uno de los casos, pero que se revise sin sacarle el derecho y el beneficio. Una vez que en todo caso se compruebe, se constate de que hay algún error en el otorgamiento, perfecto, que se tendrá que tomar la medida que se tenga que tomar, pero no en este caso. Y otra cuestión que hablábamos esta mañana y que yo lo decía,
uno ve un poquito una cuestión de números también, ¿no? Estamos hablando de más de 83.000 pensiones. Si hacemos un promedio de 4.500 pesos por pensión, estamos hablando de 375 millones de pesos mensuales. Si decimos de que estas personas necesitan como mínimo un trimestre para recuperar su beneficio, estamos hablando de 1.120 millones de pesos. Obviamente esto claramente para nosotros nos da a entender de que es una medida de ajuste fiscal, donde entendemos que el gobierno está tratando de reducir justamente ese déficit fiscal y lamentablemente otra vez vuelve a reducir, a buscar la reducción del ajuste fiscal por los más necesitados, ¿no? Así que también estamos por supuesto en contra de esto, pero bueno, esto es una interpretación política que hacemos. Más allá de esto, la cuestión concreta es la propuesta de tomar postura y posición del cuerpo, manifestarnos en contra de esta medida, de esta forma, digamos, pedir a la Comisión Nacional de Pensiones que retrotraiga la acción y comunicar a la Defensoría del Pueblo, porque también entendemos que se han vulnerado derechos. Como bien lo dice el proyecto, en 2006 las Naciones Unidas proclama la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el 2008 adhiere nuestro país y tiene rango constitucional, por lo cual entendemos, y según lo que dicen especialistas, los distintos organismos que defienden los derechos de las personas con discapacidad, los derechos humanos, e incluso la protesta que ha elevado la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación hacia Naciones Unidas con respecto a que sería inconstitucional esta medida. Así que bueno, en estas condiciones es que realizamos esta propuesta y proponemos, por supuesto, presidente, su tratamiento sobre tabla, porque me parece que es algo que no requiere de mucho análisis, que ya lo hemos hablado, que está vigente en la agenda actual, digamos, social general, y que amerita de cierta urgencia. Y creo que es bueno también que desde el Consejo de Villocampo se adopte esta medida, invitando incluso o promoviendo que el resto de los consejos del departamento puedan tener una actitud similar, ¿no? Sí, coincido que posiblemente la metodología no sea la correcta, teniendo en cuenta de que si bien han crecido de 180.000 a casi 2 millones las pensiones, amerita revisarlas. 1,5 millones. Sí, tampoco, 1.160.000 bueno, y pico. Lo cual coincido por una cuestión de justicia social, de que hay que revisarlas para que sean justas. Coincido que la metodología no es la correcta, ya que debería primero constatarse la irregularidad y después darle baja. Por eso, bueno, hacer un relevamiento como corresponde, porque la ley 18.910 bien clarito te dice: buscar la ley, te la lees y tiene que tener 75% de discapacidad. Y yo quiero comentarte, Gustavo, que yo estuve leyendo y mirando hoy que ya la Defensoría del Pueblo de la Nación está actuando, ya está ejerciendo los poderes como corresponde en defensa de los discapacitados. Y en Rosario hay una movilización, Santa Fe también va a haber, así que esto es una cosa que no se puede permitir. La sociedad no podemos permitir que actúen de esta forma justamente de estas personas que son justamente los más vulnerables, que realmente, como hablamos, de 5.000 pesos. Un problema. Yo creo que el ajuste se lo puede hacer por otro lado, en la dieta de los diputados, en los sueldos de los jueces. Hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas que se pueden reducir. Yo entiendo que si alguien está recibiendo un beneficio por una discapacidad que no la tiene, es justo revisarlo. Yo creo que ahí está la cuestión. Así que bueno, yo creo que tendríamos que revisar los términos releer un poquitito los términos de la resolución y en parte no habría una pequeña revisión de los puntos. Exactamente. Repasemos entonces. Hay algo. Sí, que
cifras que están acá